Me llamo Walter Hensley y cumplí 74 años el pasado enero. Vivo solo en un tranquilo pueblo de Iowa, en una modesta casa de 2 habitaciones, demasiado grande para una sola persona, pero demasiado llena de recuerdos como para desprenderme de ella. Llevo jubilado más de una década, tras haber trabajado como asesor fiscal la mayor parte de mi vida adulta. No era un trabajo glamuroso, pero sí estable y honesto, y nos dio a mi difunta esposa, Donna, y a mí una vida bastante cómoda. Estuvimos casados 43 años antes de que ella falleciera por complicaciones pulmonares que la llevaron más rápido de lo que podía esperar. Desde entonces, mi mundo se ha vuelto más pequeño, más silencioso, un poco más sombrío. Cocino para una persona. Hablo con la televisión más de lo que me gustaría admitir, y doy largos paseos, principalmente por la rutina, más que por la alegría. Hay días en los que olvido lo que se siente al ser realmente necesitado. Donna y yo tuvimos una hija, Cindy, que ahora tiene 46 años y vive a unos 48 kilómetros de mí, en un barrio bien cuidado, a las afueras de Des Moines. Dirige un negocio de cosméticos en línea, que, si los anuncios y artículos que comparte en redes sociales sirven de indicio, está prosperando más allá de lo esperado. Supongo que debería estar orgullosa de ella. De hecho, lo estaba. Cuando acudió a mí hace 7 años con la idea del negocio, se acababa de divorciar, estaba abrumada por las deudas y ni siquiera podía conseguir un préstamo porque su historial crediticio estaba arruinado. Dijo que necesitaba ayuda de verdad, para sacarlo adelante. Tenía la iniciativa, el conocimiento del mercado y la pasión, pero no los recursos. Me prometió que sería solo temporal, hasta que el negocio se estabilizara. En ese momento, yo tenía algo de dinero ahorrado, una parte considerable, del cual provenía de la venta de la casa de la infancia de Donna, en Cedar Rapids, después de su fallecimiento. No había planeado gastarlo, ciertamente no de esa manera, pero cuando tu hijo viene a ti pidiendo un salvavidas, ¿qué más se supone que debes hacer? Así que la ayudé. No solo con dinero. Usé mi historial financiero limpio y mi nombre para registrar el negocio bajo mi propiedad, ya que cualquier documentación oficial a nombre de Cindy habría sido cuestionada. Firmé el contrato de arrendamiento de su oficina. Me reuní personalmente con los proveedores. Leí los contratos. Presenté su declaración de la renta los 2 primeros años. Incluso pagué de mi bolsillo a su primer asesor de marketing. $18,000 en total. Legalmente, el negocio era mío, pero moral y emocionalmente siempre fue suyo. Eso fue lo que me dije, y eso fue lo que ella también aceptó, prometiendo devolverle la propiedad una vez que su crédito se recuperara y pudiera refinanciar el negocio bajo su propio nombre. Eso nunca sucedió. Cada año encontraba una excusa para retrasarlo, algo sobre no querer causar problemas, miedo a la inestabilidad del mercado o promesas de que ya casi lo tenía. No insistí. Le iba bien, y yo quería que siguiera así. Más que eso, no quería poner en peligro nuestra ya frágil relación. Después de su divorcio, Cindy se volvió reservada, más distante que antes, y me preocupaba que cualquier insistencia mía, por muy suave que fuera, pudiera ampliar la distancia que nos separaba.
de pequeña, éramos muy unidas. Era una niña brillante, con una risa enorme, que llenaba la casa de luz. Donna y yo la adorábamos. Me seguía por el jardín cuando cortaba el césped, haciéndose pasar por mi asistente. Aún conservo uno de sus dibujos de la infancia, pegado en el interior del armario de la cocina. Ya está descolorido, pero aún puedo distinguir mi figura de palitos con capa, etiquetada como Super Papá. Pero esa niña ya no está, reemplazada por una mujer que ve el mundo en términos de producción, marca, valor y bloques de tiempo. No creo que lea libros. Me envía correos electrónicos en lugar de llamar. Los días festivos recibo una tarjeta con foto de ella y su personal asistente, no notas escritas a mano. Intenté no tomármelo como algo personal. Me dije a mí misma que la gente cambia y que tal vez solo estaba ocupada. Tal vez era yo la que estaba siendo sentimental. Pero con cada año que pasaba, cada cumpleaños perdido, cada llamada telefónica educada pero mecánica, esa esperanza se desvanecía. Mi vida, mientras tanto, se ha vuelto más tranquila, más solitaria. Después de que Donna murió, no me volví a casar. Ya no voy a la iglesia tanto como antes. La mayoría de mis viejos amigos se han mudado a Arizona o han dejado este mundo. Yo me las arreglo. Hago crucigramas por la mañana con mi café. Hago sopa los domingos. Doy de comer a los pájaros. Llamo a Cindy de vez en cuando, aunque rara vez contesta. Le dejo mensajes de voz que no contesta. He aprendido a aceptar los silencios. Algunas semanas son todo lo que tengo. Hay una sensación de volverse invisible que se cuela con la edad. Primero, sutilmente, y luego de golpe. Pasas de ser el pilar de la familia a ser el ruido de fondo de sus vidas. Sigues en el mismo lugar, pero todos han seguido adelante sin ti. A veces, paso junto a la pequeña estantería del pasillo y veo la foto enmarcada de la boda de Cindy y su exmarido. Recuerdo lo orgullosa que me sentí al acompañarla al altar. No tenía ni idea de que esa versión de ella ya se estaba desvaneciendo. Su éxito empresarial parecía tener un precio, no solo en cuanto a su tiempo o disponibilidad emocional, sino también en cuanto a su calidez. Y aunque dice con orgullo que lo construyó todo desde cero, nunca la oí mencionar mi nombre en ninguno de los artículos en los que apareció. Ni una sola vez dijo: «No podría haber hecho esto sin mi padre». Fue como si me hubieran recortado pulcramente de la historia de su vida, una incomodidad dejada en la sala de edición. Aún así, me decía a mí misma que no lo hacía por méritos, lo hacía por amor, por el recuerdo de Donna, por esa niñita de la capa y la sonrisa. Me lo recordaba cada vez que veía crecer la empresa de Cindy, cuando consiguió a su primer empleado a tiempo completo, cuando se mudó a una oficina más grande, cuando publicaba sobre cerrar meses de 6 cifras. Me sentaba allí, leyendo los pies de foto de su publicación de Instagram desde mi vieja computadora, sonriendo ante su éxito y tragándome la amarga pena de ser olvidada por completo. No es que esperara mucho. Un agradecimiento habría bastado. Una cena juntos, una visita, una señal de que le importaba no solo cuando necesitaba algo, sino porque era su padre. Pero esa llamada nunca llegó. Esa visita nunca ocurrió. Y empecé a preguntarme, sin voz alta, sin amargura,
solo, con silenciosa resignación, si tal vez, en su mundo, yo ya había muerto, si tal vez era solo un recuerdo para ella, un número en un formulario de registro, una reliquia útil. Y entonces, hace unas semanas, la llamé. Necesitaba que me llevara al médico. Mis rodillas han empeorado últimamente y conducir se me ha vuelto más difícil. No era mucho pedir. Podría haber llamado un taxi, pero pensé que tal vez, solo tal vez, no le importaría ayudar a su padre. Tal vez así podríamos hablar. Tal vez podríamos ir a comer después. Pero no contestó. Al día siguiente, me devolvió la llamada y me dejó un mensaje de voz que duró menos de 30 segundos. Dijo que estaba demasiado ocupada, que debería aprender a ser más independiente. Y entonces, justo antes de colgar, lo dijo con naturalidad, sin enojo ni emoción, como si fuera un simple hecho. Ahora solo eres una carga. Reproduje ese mensaje una docena de veces. No podía creer lo que oía. La palabra carga se me pegaba al pecho como algo podrido. Todo el silencio, todo el descuido, todas las formas en que me había ido apartando poco a poco de su vida, de repente cobraron sentido. No fue un descuido, fue una decisión, una estrategia. No era alguien a quien ella olvidara. Era alguien a quien había dejado atrás. Alguien a quien prefería no recordar. Esa noche estuve sentada a la mesa de la cocina durante horas, con el mensaje de voz resonando en mis oídos. Ahora solo eres una carga. Pero lo que Cindy no sabía, lo que claramente había olvidado, era que el negocio que ahora ostentaba como suyo aún tenía mi nombre en todos los documentos legales. Yo era el propietario registrado, tenía acceso a todas las cuentas bancarias. Aún recibía todos los avisos trimestrales de impuestos. Había intentado borrarme de su historia emocional, pero legalmente, técnicamente, yo seguía siendo su pilar. Y de repente, ya no estaba seguro de querer seguir apoyándola. Ese mensaje de voz marcó el comienzo de un lento cambio interno, como si algo se soltara silenciosamente dentro de mí. Durante el primer o segundo día, hice lo que siempre hacía cuando Cindy me hacía daño: racionalizar. Quizás solo estaba abrumada. Quizás no lo decía en serio. Quizás se estaba desahogando, y capté la peor parte. Lo volví a escuchar, buscando alguna inflexión diferente, un tono de afecto oculto, o incluso un afecto cansado. Pero era lo mismo cada vez, plano, despectivo, quirúrgico. Ahora solo eres una carga. Eso no fue algo que dijeras por accidente, no fue un lapsus. Era una conclusión a la que había llegado hacía mucho tiempo y que finalmente se permitió expresar. Intenté no caer en la espiral, pero el silencio que siguió lo hizo más difícil. Pasaron los días sin una respuesta, ninguna disculpa, ningún mensaje incómodo intentando explicarse, ninguna invitación a hablarlo. Me sentaba a la mesa de la cocina cada mañana, comiendo la misma tostada de mantequilla de cacahuete que había comido desde que murió Donna, bebiendo café tibio y esperando un teléfono que nunca sonaba. Veía a las ardillas perseguirse por la valla de afuera, observaba las sombras moverse por la alfombra con el paso de las horas. Empecé a caminar más a menudo, no porque quisiera hacer ejercicio, sino porque las paredes de mi casa
habían empezado a sentirse como si se inclinaran hacia mí, susurrando dudas que no quería oír. Un jueves por la mañana, aproximadamente una semana después de ese mensaje, me encontré sentado en mi garaje, mirando una vieja caja de plástico llena de documentos comerciales, contratos, facturas, impresiones de correos electrónicos, documentos fiscales. Cosas que había organizado meticulosamente en los primeros años del negocio de Cindy, cuando aún creía que estábamos construyendo algo juntos. Al final de la pila había una carpeta marrón de acordeón con los documentos originales de constitución. Mi nombre, Walter T. Hensley, estaba impreso en negrita como propietario registrado y fundador. La fecha, 3 de marzo, hace 7 años. Esa carpeta se sentía más pesada de lo que debería, como si el papel dentro cargara con el peso de los años que me había permitido ser utilizado. Abrí la carpeta lentamente y me quedé mirando la línea que decía «Único propietario legal». Era mi firma en cada página. Esa noche encendí mi vieja computadora y abrí la cuenta de correo electrónico que había usado para el negocio. Cindy se había hecho cargo de todas las comunicaciones hacía años y no había iniciado sesión desde entonces. Pero la cuenta seguía activa y la bandeja de entrada seguía recibiendo copias reenviadas de avisos oficiales, informes de ventas, declaraciones de proveedores, renovaciones de marcas registradas y, sobre todo, una carta de una firma de inversión, privada fechada 2 semanas antes. La firma había hecho una oferta para adquirir una participación mayoritaria, el 51%, en la empresa de Cindy por $1.200.000, sujeta a la debida diligencia y a la firma del propietario registrado. Habían enviado el correo electrónico a la dirección de trabajo de Cindy y copiado el correo electrónico del propietario legal como formalidad. Ese correo electrónico había permanecido en la bandeja de entrada, sin leer, como una cerilla encendida junto a un tronco seco. Leí la carta 3 veces. El nombre de la empresa no me sonaba, pero parecía legítima. Su propuesta establecía un plazo, describía su oferta y especificaba que exigirían confirmación de la propiedad, incluyendo la verificación de la identidad del titular legal. Esperaban una respuesta en 10 días. Revisé la fecha. Solo quedaban 3 días. Esa noche no dormí bien. Mi mente se dispersó. Rabia, incredulidad, dolor, traición. Me imaginé a Cindy hablando por teléfono con esa gente, hablando de un acuerdo que podría cambiarle la vida. La imaginé sonriendo en alguna sala de conferencias, estrechando manos, aceptando elogios. La imaginé diciéndoles lo mismo que les decía a las revistas. Construí este negocio desde cero. Solo que no lo había hecho, ni legalmente, ni financieramente, ni moralmente. Por la mañana, mi corazón dejó de hacerse preguntas y empezó a buscar respuestas. Imprimí la carta y conduje hasta el pueblo, al antiguo bufete donde Donna y yo habíamos finalizado nuestros testamentos. El abogado, el señor Callahan, aún me recordaba. Era mayor, tenía las sienes canosas y hablaba más despacio. Le expliqué la situación con todo el detalle posible. Cuando le enseñé los papeles, asintió solemnemente. «¿Entiendes?», dijo, golpeando la carpeta con un dedo gordo, «que, por ley, eres el dueño de la empresa,
Ella no puede vender legalmente en ninguna parte sin tu aprobación. Lo entiendo, respondí, aunque oírlo en voz alta todavía me parecía irreal. ¿Nunca transfirió la propiedad? No, dije. Ella insistía en que no era el momento. El señor Callahan suspiró y se recostó en su silla. Entonces, ella está actuando bajo la premisa de que usted no interferirá. Que puede seguir adelante y hacer tratos y contar con que usted los firme después. ¿Y si no quiero?, pregunté. Entonces se queda estancada, dijo, y los inversores se irán. Salí de la oficina con una extraña mezcla de emociones. Vindicación, tristeza, una determinación creciente que no había sentido en años. De camino a casa, pasé por la panadería que Donna adoraba, y por un instante casi pude oír su voz en el asiento del copiloto. Ella habría sabido qué hacer, me habría dicho que me defendiera, me habría recordado que el amor no es una licencia, y el perdón no significa borrar. Esa tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie, y al abrir, vi a un hombre de traje gris con una carpeta y un portapapeles. Se presentó como Daniel Green, representante legal de la empresa de Cindy. Señor Hensley, dijo, con una sonrisa educada que no llegó a sus ojos. Me han enviado, en nombre de su hija, para solicitar su firma en estos documentos de adquisición. Me extendió el portapapeles como si fuera una suscripción a un periódico, algo que debería estar ansioso por firmar. Lo examiné con atención y luego miré los papeles. ¿Te ha hablado Cindy sobre la propiedad de la empresa? Dudó. Dijo que el papeleo sería una formalidad. Una formalidad, repetí, más para mí que para él. Tomé los documentos y hojeé las páginas. Mi nombre figuraba como propietario, tal como esperaba. Mi firma era lo último que faltaba. Sin ella, nada podía seguir adelante. Necesito revisar esto, dije. Pronto tendrás mi respuesta. Me dedicó una sonrisa que intentó ser cálida, pero que resultó entre forzada e impaciente. Por supuesto, pero te aconsejo que seas puntual. Los inversores están deseando avanzar. Después de que se fue, me senté a la mesa de la cocina con los papeles extendidos frente a mí. Pensé en la voz de Cindy, plana y tajante. Ahora, solo eres una carga. Pensé en todos los años que esperé un agradecimiento, una invitación, un simple gesto de conexión. Pensé en la facilidad con la que me había borrado, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí culpable. Me sentí tranquilo. Puede que ella hubiera olvidado quién construyó su base, pero yo no. Y ahora tenía que tomar una decisión que cambiaría el equilibrio entre nosotros. No firmé los papeles. No llamé a Cindy. No respondí al representante legal ni escribí un correo electrónico a los inversores. En cambio, no hice nada durante 3 días. O al menos, pareció que no hice nada, pero el silencio, cuando se elige con intención, se convierte en su propia forma de acción. Esperé. Y entonces, como un rayo tras otro, llegaron las consecuencias. Al 4.º día, temprano por la mañana, sonó mi teléfono fijo. Me sobresalté, como la mayoría de las llamadas hoy en día, pero reconocí el número al instante. Era la oficina de Cindy. Me quedé mirando el teléfono hasta que dejó de sonar, y dejé que el contestador automático lo contestara.
Su voz llegó por el altavoz, entrecortada y sin aliento. «Papá, soy Cindy. Necesitamos hablar. Voy a ir esta tarde. Por favor, estate presente». No esperó confirmación. No me preguntó si estaba disponible. No fue una petición, fue una orden. Por un momento, estuve tentado de salir de casa, dar un largo paseo, desaparecer durante el día solo para ver su rostro, el silencio que tan a menudo me entregaba. Pero una parte más fuerte de mí, la que había pasado demasiados años mirando hacia otro lado, había dejado de correr. Preparé café, limpié la cocina y me senté junto a la ventana delantera con la carpeta de Constitución en mi regazo, como una placa. Exactamente a las 2:17 de la tarde, la camioneta negra de Cindy entró en la entrada. Salió con tacones, la chaqueta doblada sobre un brazo, las gafas de sol sobre la cabeza y el teléfono omnipresente aferrado en la mano como un arma. Su expresión era indescifrable, pero había una tensión en su mandíbula que no había visto desde su divorcio. No llamó. Entró como solía hacerlo de adolescente, cuando todavía veía esta casa como su hogar. Eso fue hace mucho tiempo. «Hola, papá», dijo, dejando sus cosas en la mesa del pasillo. «Necesitamos aclarar las cosas». Asentí y señalé la mesa del comedor. Se sentó frente a mí, cruzándose de brazos. «Daniel dijo que recibiste los papeles». «Sí», respondí, procurando no sonar hostil. «¿Y no los has firmado?» «No». Hubo una pausa. Se lamió los labios y se acomodó en el asiento. «De acuerdo. Mira, sé que probablemente todo esto te parezca repentino, pero este acuerdo es importante. Es un gran paso adelante para la empresa, para mí». Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para resultar incómodo. «¿Te refieres a mi compañía?», dije. Entrecerró los ojos. «Anda ya, papá. Ya sabes a qué me refiero». «No», dije, «no lo creo. Tú diriges la empresa, pero legalmente es mía. Lo ha sido durante 7 años». Exhaló bruscamente. «Ya hemos pasado por esto. Fue un tecnicismo. Me ayudaste cuando lo necesité. Pero eso fue hace años. Dijiste que no te importaba el crédito ni la propiedad». «Dije que no necesitaba agradecimientos», respondí. «Nunca dije que sería invisible para siempre». Sus ojos brillaron con algo. Miedo, tal vez. O comprensión. «¿Qué es esto?». Zrenia preguntó. «¿Algún tipo de venganza?». Negué con la cabeza lentamente. «Number es la primera vez que decido dejar que me pisotees». Se levantó de golpe, paseándose de un lado a otro. «No tienes idea de cuánto trabajo le he dedicado a esto. Cuántas noches en vela, cuántos sacrificios he hecho. ¿Crees que es fácil ser una mujer soltera dirigiendo una empresa con esta economía? Lo construí todo desde cero. Con mi dinero», dije con calma. Se giró hacia mí, alzando la voz. «¿Crees que puedes echarme esto en cara para siempre? ¿De eso se trata? ¿Quieres arruinar el trato solo para darme una lección? Quiero que recuerdes cómo empezó todo», dije. «Eso es todo. Quiero que reconozcas la verdad». Se rió con amargura. «¿Quieres un desfile? ¿Una placa? Bien, me ayudaste. ¿Es eso lo que quieres oír? Me ayudaste cuando me estaba ahogando. Pero eso no te da derecho a controlarme para siempre».
No intento controlarte, dije. Intento evitar que me borres. Hubo un largo silencio. Luego suavizó el tono y volvió a sentarse. Mira, lo entiendo. Quizás no he estado tan presente como debería. Quizás dije cosas que no quería decir. Su voz tembló ligeramente. Pero te lo pido ahora, por favor. Firma los papeles. Déjame seguir adelante. No sabotee esto. Por un breve instante, vi a la niña que solía ser, vulnerable, suplicante, buscando ayuda. Pero era un eco, no una presencia. Tuve que recordarme que esta no era una conversación entre padre e hija. Era una negociación. Y en una negociación, la debilidad es moneda corriente. No firmaré nada hasta que hablemos de los términos, dije. Su rostro se endureció de nuevo. ¿Condiciones? Sí, dije. Quiero reestructurar la propiedad antes de aprobar cualquier venta. Apretó la mandíbula. Increíble. ¿Quieres una parte? Quiero que me reconozcan, dije. Si el negocio se vende por más de 1 millón, quiero que mi parte se invierta en algo significativo, algo a largo plazo, un legado. Ella se burló. ¿Cómo qué? ¿Una estatua en el parque? No, dije en voz baja. Una fundación, a nombre de Donna. Un fondo para ayudar a mujeres como tú, que empiezan de cero, sin apoyo. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Crees que esto te hará quedar bien? ¿Crees que puedes reescribir la historia ahora? No respondí. No hacía falta. Salió hecha una furia 5 minutos después, sin despedirse. La puerta se cerró de golpe tras ella, tan fuerte que hizo vibrar los marcos de las fotos en la pared. Me quedé allí sentado, preguntándome si acababa de destruir el último puente entre nosotros, o si había construido una barrera que debería haber construido hace años. A la mañana siguiente, recibí una carta por mensajería. Era de su abogado, no el amable Daniel de antes. Esta era más fría, más formal. La carta decía que Cindy estaba iniciando un proceso para asumir el control de la empresa, alegando la incapacidad mental y administrativa del propietario legal. Adjunto, había una nota médica falsa, algo vago sobre los primeros signos de deterioro cognitivo. Tenía fecha de hacía 2 meses. La leí 2 veces y la dejé. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de furia. Iba a intentar quitármelo todo, no solo el negocio, mi nombre, mi dignidad, mi memoria. El mensaje era claro. Si no firmas voluntariamente, te haremos irrelevante. Ella ya había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. La acusación de incapacidad mental cambió algo fundamental en mí. No fue solo un insulto, fue una declaración de guerra. Hasta ese momento, aún conservaba la ingenua esperanza de que todo esto fuera un malentendido fruto del estrés y el orgullo. Me aferraba a la posibilidad de que, bajo toda esa frialdad, Cindy aún me viera como su padre, de que con el tiempo cambiaría de opinión. Pero ahora, al ver el certificado médico falsificado y la jerga legal llena de amenazas veladas, supe que me había equivocado. Totalmente equivocado. No era confusión ni negligencia. Era estrategia, una maniobra fría y calculada
para desarmarme por completo. Conduje directo a la consulta del médico, con la carta en el bolsillo del abrigo, y una furia silenciosa creciendo en mi pecho. El doctor Kaufman había sido mi médico durante los últimos 22 años. Me había acompañado durante la enfermedad de Donna, mi operación de vesícula y todas las revisiones rutinarias entre medias. Cuando le entregué la copia de la nota falsificada, la miró fijamente y luego me miró por encima de sus gafas. «Esto no es de mi oficina», dijo rotundamente. «Lo sé», dije, «pero necesito algo de ti. Quiero un examen cognitivo completo. Quiero documentación que demuestre que estoy sano». Él asintió lentamente. «¿Crees que intentan tomar el control?» «Lo sé», dije. Programó la prueba para 2 días después. La aprobé. No solo adecuadamente, sino con comodidad. Memoria, función ejecutiva, razonamiento, todo intacto. El informe ocupaba 6 páginas y concluía con una declaración firme de plena capacidad legal y mental. Con eso en mano, volví con el señor Callahan. Revisó los documentos, los comparó con la carta de amenaza del abogado de Cindy y luego hizo algo inesperado. Se recostó en su silla y sonrió. «Walter», dijo, «se pasaron de la raya. Este tipo de decisión no será bien recibida en el tribunal, sobre todo con una verificación médica independiente. Puedo presentar una refutación formal y una contramoción para finales de esta semana». «Hazlo», dije, «y vayamos más allá. Quiero hacer más que defenderme». «¿Qué quieres decir?», preguntó. Respiré hondo. La fundación no era un farol. Si me van a arrastrar a batallas legales, quiero que salga algo bueno. Quiero que crees una organización sin fines de lucro a nombre de Donna, algo que pueda recibir fondos de la venta de la empresa, si se concreta. Y quiero control administrativo total. Callahan asintió con visible respeto. «Planeas ganarles en su propio juego». «Estoy planeando», dije, «recordarles con quién están tratando». Al final de esa semana, se presentó la refutación, se inició el trámite de la fundación y me derivaron a una abogada especializada en derecho inmobiliario llamada Evelyn Tran, especializada en disputas de sucesión empresarial. Ella revisó mi situación, propiedad, contribuciones financieras, función administrativa durante los primeros años, y confirmó que no solo tenía el derecho legal de bloquear la venta, sino que también podía iniciar una auditoría completa de las finanzas de la empresa si sospechaba fraude, lo cual hice, porque al investigar más a fondo los viejos registros comerciales, empecé a notar inconsistencias, facturas de proveedores que nunca se habían pagado, reembolsos extraños sin recibos, bonificaciones emitidas a nombre de Cindy, bajo alias de consultoría. Y al rastrear algunos registros bancarios, encontré transacciones que parecían sospechosamente gastos personales que se estaban desgravando como desarrollo de la empresa. Bolsos de diseñador marcados como materiales de marca, retiros de lujo, registrados como sesiones de estrategia. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de que no se trataba solo de una hija que intentaba dejar de lado a su padre. Era alguien que había pasado años blanqueando su ambición con mi silencio. Así que hice una última llamada a la firma de inversión que había enviado la carta de adquisición original.
un hombre llamado Todd Walker, director de adquisiciones, respondió la llamada. «No creo que hayamos hablado», dije. «Soy Walter Hensley». El propietario legal de la empresa que intenta comprar. Hubo una larga pausa, luego una respuesta cautelosa y mesurada. Hemos estado hablando con su hija, pero sí, conocemos su postura. «Me gustaría conocerte», dije. «En persona. Hay cosas que debes saber antes de seguir adelante». Ellos estuvieron de acuerdo. 2 días después, me encontré sentado en una oficina acristalada en Chicago, frente a 3 ejecutivos, trajeados, que esperaban estar lidiando con una reliquia y, en cambio, encontraron a alguien viviente y listo para luchar. Les presenté los documentos de propiedad, el informe cognitivo y un resumen de las irregularidades financieras que había descubierto. Observé cómo sus rostros cambiaban, de la curiosidad educada al frío cálculo y, finalmente, a una silenciosa alarma. «Esto», dijo finalmente Todd, «complica las cosas». «Me imagino que sí», respondí. «Pero no estoy aquí para detener el trato. Estoy aquí para cambiar sus términos». Y luego, lo expliqué, podrían proceder con la adquisición, pero el 25% de las ganancias debía destinarse a la Fundación Donna Hensley. Yo firmaría, con la condición de que Cindy fuera destituida de toda responsabilidad ejecutiva y que la empresa cumpliera con la supervisión financiera adecuada. Fue una petición audaz, pero tenía influencia, y más que eso, tenía la verdad. Accedieron a considerarlo y pidieron la documentación. Lo tenía todo listo al día siguiente. En una semana respondieron. El trato estaba sobre la mesa, pero solo bajo mis condiciones. Imaginé que Cindy iba a perder la cabeza. Y por primera vez en años, lo acepté con tranquilidad. La furia de Cindy no llegó en forma de grito ni de portazo, sino como un silencio que se agudizaba hasta convertirse en una cuchilla. Durante 2 días completos, después de que los inversores aceptaran mis condiciones revisadas, no hubo nada. Ni una llamada telefónica, ni un correo electrónico, ni ningún intento de diplomacia, ni de control de daños. Al tercer día, recibí una carta, no de ella, sino de otro abogado, un hombre influyente, de un bufete de Des Moines, conocido más por divorcios de famosos y desmantelamientos corporativos que por cualquier asunto relacionado con una pequeña empresa de cosméticos construida con dinero prestado y mi generosidad. La carta me acusaba de fraude a personas mayores, de usar mi condición de propietaria legal para extorsionar a mi hija y de utilizar una fundación inventada para obtener un beneficio personal. Exigía que me retractara de mi interferencia en la venta, o me enfrentaría a repercusiones legales y financieras inmediatas. Eran 10 páginas de amenazas veladas, lenguaje pomposo y maniobras legales diseñadas para intimidar. Al final, había una advertencia. Cualquier intento posterior de contactar con los inversores se consideraría interferencia ilícita y estaría sujeto a enjuiciamiento. Lo leí una vez, 2 veces, y luego me reí a carcajadas. No la clase de risa que nace de la alegría, sino la risa seca y hueca que sabe a hierro y a memoria. Porque lo que no entendían, lo que Cindy nunca había entendido, era que ya había vivido los peores días de mi vida. Ver morir a Donna,
lenta y dolorosamente, ver a nuestra hija alejarse año tras año, asistir sola a las cenas de Navidad, fingiendo que me había resfriado, para que los vecinos no me tuvieran lástima. No se puede amenazar a un hombre que ya ha estado enterrado en el silencio y que ha excavado su salida solo con fotos antiguas y gratitud no pagada. No tenía miedo, estaba furiosa. Llamé al señor Callahan y le envié la carta. La leyó, suspiró y dijo: «Están presionando, pero sus cimientos son de arena. Tenemos la propiedad, los informes médicos, el historial. Que me demanden. Perderán». Aún así, no me conformaba con solo defenderme. Quería entender qué planeaba realmente Cindy. Así que hice algo que no había hecho en años. Contacté con alguien de su entorno, no directamente con ella, sino con alguien en quien sabía que aún confiaba. Jonah, su hijo, mi nieto, que ahora tenía 20 años y cursaba su segundo año en la Universidad de Iowa. Era el único que seguía en contacto conmigo tras la muerte de Donna, aunque esporádicamente. Me enviaba mensajes de cumpleaños y correos electrónicos cortos durante la semana de exámenes. No éramos muy cercanos, pero aún había una chispa de conexión. Lo llamé un domingo por la noche, sin saber si contestaría. Para mi sorpresa, contestó. «Abuelo», dijo en voz baja y cautelosa. «Hola, Jonah. Espero no interrumpirte». «No», dijo. «Solo estoy sorprendido. Necesito tu ayuda», dije sin preámbulos. Hubo una pausa y luego dijo: «¿Se trata de mamá?» «Sí», respondí. Otra pausa. Luego, más quedamente, dijo: «Pensé que algo pasaba». Le conté, brevemente y sin rodeos, sobre los documentos de propiedad, el intento de venta, las acusaciones y la fundación. No me interrumpió. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. «Dijo que te estabas volviendo olvidadizo», dijo, «que habías cedido el control y no lo recordabas, pero no le creí». «¿Por qué no?» «Porque lleva años reescribiendo historias», dijo, «cosas que recuerdo con claridad. Ella las describe de forma completamente diferente. Es como si editara el pasado para que encajara con la versión de sí misma que intenta vender en ese momento». Sentí que se me quitaba un peso del pecho. Alguien la vio. Alguien todavía me vio. «¿Todavía tienes acceso a su computadora o correo electrónico?», pregunté. «No debería», dijo, «pero nunca cambió la contraseña de cuando la ayudaba con las redes sociales. Puedo intentarlo». En 2 días, Jonah me había enviado una docena de capturas de pantalla, correos electrónicos entre Cindy y su nuevo equipo legal, correos a los inversores que intentaban desacreditarme preventivamente, y uno, en particular, que me heló la sangre. En él, me presentaba un plan de contingencia en caso de que el acuerdo fracasara. Declararme mentalmente incapacitado mediante una petición judicial, asumir la tutela y liquidar mis bienes para estabilizar las finanzas familiares. Ya había consultado con 2 especialistas diferentes, uno de los cuales se ofreció a proporcionar documentación favorable a cambio de una tarifa. Lo imprimí todo, catalogué cada captura de pantalla y se las entregué al señor Callahan, quien inmediatamente comenzó a preparar una contrademanda por intento de abuso financiero e interferencia fraudulenta.
Mientras tanto, se habían finalizado los trámites de la fundación. El fondo Donna Hensley para Mujeres en Transición ya era una organización sin fines de lucro, registrada, con su propio EIN, declaración de misión y cuenta bancaria. Lo abrí con un depósito inicial de $10,000 de mis ahorros, justo lo suficiente para iniciar las operaciones. Nuestra primera subvención se anunció en el periódico local, una beca de $1,500 para una madre soltera que regresaba a estudiar para terminar su carrera de enfermería. Esa mañana, sentada en la cocina, leí el artículo con lágrimas en los ojos, no porque estuviera orgullosa, aunque lo estaba, sino porque podía oír la voz de Donna en mi cabeza diciendo: «Ese es mi Walter». Cindy, como era de esperar, no respondió bien. Esa noche, apareció en mi casa sin avisar, sin previo aviso, sin llamada, solo las luces de la entrada y el taconeo de sus tacones en el porche. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, con una gabardina gris y el rostro pálido de furia. «No tenías derecho», susurró. «No tenías derecho a involucrar a Jonás. No tenías derecho a fundar una fundación vanidosa. No tenías derecho a desmantelar todo lo que he construido». Me hice a un lado, dejándola entrar solo porque no quería que los vecinos vieran lo que venía. Pasó furiosa a mi lado, entró en la sala y se giró hacia mí como un fiscal, presentando sus alegatos finales. «¿Crees que esto te hace noble?», preguntó. «¿Crees que la gente te verá como un anciano altruista que lucha por la justicia? Eres patético, papá. Te aferras a la relevancia como si fuera un tanque de oxígeno». No respondí. Todavía no. La dejé hablar, dejé que su furia llenara la habitación. La observé caminar, observé las sombras saltar en la pared con cada gesto de ira. «Se suponía que desaparecerías», dijo. «Ese era el acuerdo. Me diste el trabajo. Me diste tu bendición. Dijiste que no te importaba». «No», dije en voz baja. Dije que no necesitaba crédito. Nunca dije que no me importara. Ella se quedó congelada y luego me miró con algo que podría haber sido desprecio o dolor o ambos. «Necesitaba seguir adelante», dijo, ahora con más suavidad. «¿Lo entiendes? No podía seguir siendo tu niñita para siempre. Tenía que convertirme en alguien. Y tú siempre me mirabas como si estuviera fracasando». Me acerqué. «Nunca te miré así. Estaba orgulloso de ti. Incluso cuando dejaste de llamar. Incluso cuando mentiste. Estaba orgulloso. Pero el orgullo no significa obediencia, ni tampoco ceguera». Ella se hundió en el sofá, repentinamente desanimada. «Lo voy a perder todo», dijo. «No», dije. «Vas a perder el control. Eso es diferente». Ella levantó la vista. «¿Qué quieres? Quiero que dejes de fingir que estoy muerto. Quiero que dejes de reescribir la historia. Quiero que entiendas que tu éxito se basó en el sacrificio de alguien más. Y quiero que ese sacrificio sea honrado». Ella no respondió. Simplemente permaneció allí sentada, en silencio, mientras la ira se enfriaba poco a poco, hasta convertirse en algo más intenso. Vergüenza, tal vez, o reconocimiento. «No quise convertirme en esto», susurró. «No creo que lo hayas hecho», dije, «pero sí. Y ahora tienes que elegir quién serás el próximo». Se fue poco después,
no con rabia, sino con una extraña quietud vacía. No sabía cuál sería su siguiente paso, pero yo sabía cuál sería el mío. Era una mañana fría cuando recibí la notificación del tribunal. La reconvención por intento de abuso financiero había sido formalmente reconocida y se había programado una audiencia. Mi abogado, el señor Callahan, había preparado la documentación con tanta minuciosidad que incluso el secretario del tribunal, según su informe, había sorprendido ante la magnitud y la claridad de las pruebas. Capturas de pantalla de los correos electrónicos de Jonah, el informe médico manipulado, los registros de la firma de inversiones, la auditoría forense que habíamos encargado discretamente a las cuentas de la empresa. Todo ello reunido en una estructura inamovible que revelaba la magnitud del engaño de Cindy. Todo estaba allí, en blanco y negro, sin necesidad de dramatización ni embellecimiento. Los hechos hablaban más fuerte que cualquier acusación que yo pudiera hacer. No intentaba destruirla. Nunca lo había deseado. Pero si este era el único idioma que ella y su nueva vida entendían, que así fuera. En los días previos a la audiencia, Cindy permaneció en silencio, sin llamadas, sin visitas, sin correos electrónicos, ni siquiera a través de sus abogados. Se había replegado por completo, como si al desaparecer pudiera borrar de algún modo las consecuencias que se cernían sobre su horizonte. Me pregunté si estaría avergonzada o si simplemente se estaba recomponiendo. La vergüenza implica conciencia. Retirarse, he aprendido, a menudo solo significa calcular. La audiencia en sí transcurrió sin incidentes, aunque no en su resultado. Una sala modesta con paredes revestidas de madera, un juez con gafas finas y voz entrecortada, algunos miembros de los equipos legales, y un silencio roto solo por el sonido de papeles moviéndose y nombres pronunciados en voz alta para el acta. Mi presencia no era legalmente obligatoria, pero asistí de todos modos. Me senté al fondo, con las manos cruzadas y la mirada fija. Cindy también estaba allí, flanqueada por sus nuevos abogados, vestida con un blazer demasiado elegante para el momento, un maquillaje demasiado impecable para ser sincera. No me miró, ni una sola vez. Mantenía la mirada fija en el suelo, con los labios apretados en una línea inexpresiva. Callahan presentó nuestra versión con precisión, objetiva, impasible y devastadora. Mostró el historial de propiedad, mi historial de participación, la verificación médica de mi claridad cognitiva y, lo más condenatorio, la correspondencia filtrada sobre su plan de declararme mentalmente incompetente para tomar el control de mis bienes. El juez escuchó, asintió, hizo 2 preguntas breves y luego miró al equipo de Cindy. Uno de sus abogados se levantó, se ajustó la corbata y ofreció una refutación poco entusiasta. Habló de tensión emocional, de malentendidos familiares, de intenciones sacadas de contexto. Sugirió que la fundación era un arma, un garrote emocional utilizado para obtener el control financiero. Pero ni siquiera él parecía convencido. El juez, tras una larga pausa, falló sin contemplaciones. Las demandas en mi contra carecían de fundamento. La reconvención podría proceder si yo lo deseaba, y la estructura de propiedad de la empresa
seguía estando completamente dentro de mis derechos. Sin tutela, sin cesión financiera y sin acatamiento judicial. Salí del edificio sin hablar con Cindy. Se había levantado de su asiento antes de que se pronunciara la sentencia, y sus tacones resonaron contra el suelo de baldosas al salir de la sala, como quien huye de un incendio, que ya ha consumido su nombre. No la seguí. ¿Qué podía decir? Las palabras ya se habían dicho, en documentos, en silencio, en cada llamada sin contestar y en cada cumpleaños que no había asistido. Algunas cosas, una vez dichas, no necesitan repetirse. En los días siguientes, todo se aceleró. La firma de inversión, satisfecha con la estabilidad de la estructura legal, impulsó la operación. Cindy, que ya no podía controlarla ni sabotearla, se mantuvo al tanto solo por cortesía. El acuerdo final de adquisición se firmó 2 semanas después, en una sala de conferencias en Des Moines. Yo estaba allí. Cindy también. No habló hasta el final, cuando se habían aprobado todos los documentos y se había emitido el cheque final. Se volvió hacia mí con voz seca, casi quebradiza. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Ganaste? La miré, no con enojo, ni siquiera con decepción, sino con la tranquila gravedad de un hombre que había pasado demasiados años aceptando sombras en lugar de familia. No se trata de ganar, dije. Se trata de recordar quién te ayudó a construir la escalera antes de empezar a subirla. Ella no respondió. Se fue sin despedirse. Unos días después, llegó la transferencia bancaria, $1.200.000, divididos según el acuerdo. Mi parte, después de impuestos y honorarios legales, ascendió a poco más de $290.000. Inmediatamente transferí $250.000 a la cuenta de la fundación. El monto restante lo dividí. Una parte en ahorros, otra en un fideicomiso que creé discretamente para Jonah, por si alguna vez lo necesitaba. No se lo dije. Ya se enteraría algún día cuando importara. La fundación, mientras tanto, comenzó a crecer más rápido de lo que había imaginado. Los medios locales recogieron la historia. Las solicitudes llovieron. Otorgamos 10 becas solo en el primer mes. Contraté a una joven llamada Tara como coordinadora de la fundación, inteligente, empática y eficiente. Me recordó un poco a Donna en sus años de juventud. Feroz sin ser agresiva, tranquila sin ser dócil. Empecé a pasar las tardes en la pequeña oficina que alquilamos en un edificio compartido cerca de la biblioteca pública, respondiendo correos electrónicos, revisando propuestas de subvenciones, hablando con trabajadores sociales y consejeros. Volví a tener un propósito. No es algo prestado de la ambición de otro. Es mío. La última interacción que tuve con Cindy fue 3 semanas después. Me llamó tarde, a las 9:43 p.m. Una hora a la que rara vez contesto llamadas, pero algo me impulsó a contestar. Su voz era tranquila, ya no aguda, ya no estaba disfrazada de actuación. «Leí sobre la fundación», dijo. «¿Lo hiciste?», respondí. «¿Le pusiste el nombre de mamá?». «Sí», dije. «Creí que se lo merecía». Hubo una pausa larga y suave. «Le habría gustado».
Yo también lo creo. Otra pausa. Luego, quería hacerte daño. Ahora lo sé. No quería simplemente seguir adelante. Quería demostrar que no te necesitaba. Y cuando eso no funcionó, intenté borrarte. No me enorgullezco de nada de eso. Escuché, sin saber si creer el tono o prepararme para otro giro. No te pido perdón, continuó. Solo necesitaba que supieras que ahora lo veo. Dejé que el silencio se hiciera presente un momento. Luego dije, gracias por decir eso. Espero que la fundación haga buenas cosas, añadió. Ya lo es, dije. Ese fue el final. Sin grandes disculpas, sin ofertas para reconectar. Solo un breve momento de honestidad. Y luego la línea se cortó. Después me quedé junto a la ventana, viendo cómo las farolas proyectaban su suave luz ámbar sobre la acera, y sentí, no exactamente paz, sino claridad. La batalla había terminado. Y aunque las heridas eran profundas, me había ido con mi nombre, mi dignidad, y algo más grande que todo eso, mi propio legado. Ese año, la primavera llegó más tarde de lo habitual. Los árboles de mi calle florecieron con vacilación, como si dudaran si podían volver a florecer. Sentí algo parecido. No hubo un final triunfal, ninguna reunión en una escena de película, ningún lazo perfecto que cerrara años de fractura y silencio. La vida, como he aprendido, rara vez ofrece conclusiones tan claras, pero sí ofrece momentos, pequeños, tranquilos e innegables momentos que indican que algo ha cambiado, quizá no sanado, pero sí cambiado. Empecé a caminar a la oficina de la fundación casi todas las mañanas. Un lento paseo de 15 minutos, con un bastón que Donna me regaló una vez por mi cumpleaños, cuando todavía bromeábamos sobre la vejez como algo teórico. El paseo me llevó por el parque donde solía llevar a Cindy cuando era pequeña. Ahora lo pasaba como una fotografía viviente. Capas de recuerdos plegadas en cada banco y trozo de césped. En la oficina, Tara me recibió con esa firme amabilidad que nunca hacía demasiadas preguntas. Revisamos las cartas de las solicitantes. Mujeres que escapaban de matrimonios abusivos, madres jóvenes que salían de albergues, viudas que intentaban reiniciar sus carreras después de décadas de cuidados no remunerados. Leí cada historia, algunas 2 veces, no porque lo necesitara, sino porque se lo debía. Cada subvención que otorgábamos se sentía como una respuesta a una pregunta que me había atormentado durante años. ¿Había hecho alguna diferencia algo de lo que sacrificara? Ahora, por fin, podía decir que sí. Los medios locales comenzaron a hablar de la fundación con regularidad. Una mañana, abrí el periódico y vi en portada la foto de una de nuestras primeras beneficiarias, María Delgado, una estudiante de enfermería de 32 años, con un certificado nuestro, sonriendo junto a sus 2 hijas. El titular decía: Segundas oportunidades, impulsadas por un legado. Arranqué el artículo y lo coloqué junto a la foto de Donna en la repisa de la chimenea. Ella habría sonreído. Tal vez se habría reído con su risa suave y entrecortada y habría dicho: «Ese es mi Walter». Lo dije en voz alta una vez, solo para oírlo en la habitación. Jonah me visitó varias veces después del trato. Nunca me pidió dinero.
Nunca mencionó el fideicomiso que había creado discretamente a su nombre. Me trajo sándwiches de un pequeño café de moda y me enseñó fotos de su vida en el campus. Compañeros de piso, proyectos, una chica que le gustaba, pero de la que no le había hablado a su madre. No hablamos de Cindy, no directamente, pero había un entendimiento entre nosotros, algo tácito, pero palpable. Vi el peso que cargaba, la confusión de amar a alguien que había hecho daño a otro sin siquiera ver realmente el daño. No intenté resolverlo por él. Simplemente le preparé té, lo escuché y le conté anécdotas de Donna que lo hicieron reír. Cindy, por su parte, desapareció de mi vida diaria. No esperaba una reconciliación y no llegó. Pero tampoco llegaron más abogados ni amenazas. El silencio entre nosotras cambió de forma, de una distancia agresiva a algo más parecido a una retirada respetuosa. No sé qué se dice a sí misma ahora, a qué versión de la historia se aferra para poder dormir por las noches. Dejé de intentar adivinar. A veces no encontramos un cierre en los demás. A veces lo forjamos nosotros mismos, con la verdad, la acción y la firme decisión de detener la hemorragia de alguien que nunca aprendió a vendar lo que cortó. Una tarde, me senté en un banco cerca del parque, observando cómo el viento mecía las flores de cerezo en lentas y pausadas ondas. Una joven pasó con un cochecito, me sonrió y asentí. Un hombre pasó con un maletín, hablando en voz alta por teléfono sobre algo que parecía métricas de adquisición. Detrás de mí, 2 chicos discutían sobre quién era el ganador en un juego que ya no entendía. Y sentí algo rarísimo. Calma. Ni alegría, ni tristeza. Solo una profunda y plena calma. No había conseguido todo lo que quería, pero había recuperado lo que importaba: mi nombre, mi propósito, mi voz. No sé en qué se convertirá Cindy. No sé qué les contará a sus amigos, a sus clientes, su reflejo, pero sé lo que dejaré. No solo una base, sino un registro, un mapa silencioso de cómo un hombre, obligado a callar por las mismas personas que amaba, decidió hablar no con venganza, sino con estructura, no con amargura, sino con dignidad. No seré recordado como una carga. Me he encargado de eso. Cuando volví a casa esa noche, la luz iluminaba la sala con su intensidad perfecta, larga, dorada y suave. Me acerqué a la chimenea y ajusté ligeramente la foto de Donna. Luego me senté en mi silla, saqué el artículo sobre María y lo volví a leer. No porque olvidara lo que decía, sino porque finalmente creí que era mío.